6 de la mañana, 49 minutos. Estamos de regreso y estas imágenes han generado todo tipo de análisis. Pero primero, reiterar lo lamentable que ha sido este capítulo donde, por alguna razón, dos transportistas inician una discusión, salen a relucir machetes y otro tipo de armas y resulta muerto uno de ellos. ¿Cuál es el perfil de quienes manejan el transporte público en Panamá, sobre todo transporte selectivo, ante otros capítulos que han ocurrido, ante personas que se han visto involucradas incluso en comisión de delitos? Hoy Osiris Gueratacós, de la Autoridad del Tránsito, nos acompaña. Osiris, te agradezco muchísimo estar con nosotros y poder ahondar sobre lo que ya el director de la Autoridad del Tránsito ha empezado a adelantar, que es el inicio de la revisión de los protocolos y las medidas que se adoptan junto con los transportistas para poder precisamente estudiar el perfil y también un poco repasar la responsabilidad que tienen las distintas prestatarias y piqueras de saber a quiénes les otorgan los cupos, a quiénes les entregan un taxi, quedándonos con el tema del taxi, para prestar un servicio de transporte en la ciudad de Panamá y a nivel nacional también. Bienvenida, Osiris. Gracias por la invitación. Sí, bueno, lo primero es la parte humana, ¿no? Obviamente todos lamentamos la situación que vimos la semana pasada y pues que pesar por las víctimas, las personas involucradas, y creo que también es una forma de presionar el trabajo que se tiene que hacer respecto a la seguridad vial y sobre todo en este tema precisamente de los taxis y las prestatarias. Y sí, la institución está tomando pues el trabajo que tiene que hacer. De hecho, el reglamento de tránsito ya nos dice los requisitos que debe tener una persona para optar por la licencia de conducir E1, que es la de taxis, ¿no? Y una de las tareas que se está haciendo es hacer los operativos pertinentes en cada prestataria. Pero creo que acá también es importante hablar del principio de corresponsabilidad. La institución y el gobierno siempre va a tener una cuota mayoritaria en cómo supervisa, cómo regula, cómo administra, cómo gestiona la seguridad vial en este tema del transporte público, del transporte selectivo. Sin embargo, tenemos que también hacer llamado a la sociedad civil o a la empresa privada, que son parte de este sistema, para que también hagan su parte de responsabilidad. Y creo que es importante que se sepa que para poder optar por licencia de conducir debes tener una serie de requisitos, incluyendo un test psicológico, antes de optar por licencia de conducir tipo taxi. Sin embargo, eso hay que verificar con las prestatarias que se tienen o las piqueras que también permiten que las personas se desplacen como taxistas en nuestras vías. La violencia, reitero nuevamente que este tema humano es que la violencia nunca va a ser una opción para resolver los problemas. ¿Cuáles son los otros requisitos que establece la norma, Osiris? Tener ya 2 años de conducir, tener una licencia de tipo A, B, C y luego entonces optar por la E. Debes hacer una capacitación, un curso, que esto también está en las escuelas de manejo, por cierto, que es otro trabajo que se está haciendo, para poder preparar a la persona, porque jamás vas a poder trabajar en un vehículo, desplazarte en un vehículo particular versus desplazarte en un vehículo que es tipo taxi, que pues le da un servicio a la comunidad. Bien, importante también señalar, ¿qué acercamientos ha habido con las prestatarias en este momento? ¿Se ha habido alguna reunión? ¿Y qué decisiones puntuales están adoptando ustedes para poder disminuir estos hechos? Bien, es cierto que la autoridad es una institución que tiene que regular y administrar. Sin embargo, sí, el trabajo que se hace es en equipo. Y con las prestatarias, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el señor Jorge Luis Ábrego, se ha acercado, ha hecho un trabajo para iniciar los operativos que sean necesarios en todas las piqueras para verificar que todo lo que dice el reglamento de tránsito se cumpla, sobre todo con las personas que han decidido trabajar en este rubro de ser taxistas, ¿no?, de conductores de taxi. Pero sí ha habido un acercamiento, sí, de hecho se han tomado medidas a nivel interno para poder organizar y planificar los operativos y aprovechar estos temas lamentables para darle más fuerza a nivel nacional y hacer los operativos que se requieran. Ahora bien, el usuario, ¿a quién recurre cuando el usuario se ve agredido? Porque hay historias que, bueno, ahora las redes sociales te presentan una cantidad de historias donde al final se convierte como un desahogo porque el usuario del transporte siente que es la única manera de que al menos su voz se escuche. Claro. Porque siente que si va y presenta una denuncia al final no sirve para nada o no vale la pena hacerlo. ¿Quién representa al usuario? ¿Dónde acude el usuario que se le robaron los paquetes del supermercado, que cuando bajó del carro mientras bajaba el otro, el taxista arrancó y se fue hasta con la cartera que estaba todavía en el taxi, o el taxi que te llevó a otro sitio y te asaltaron?
O sea, ¿dónde acude el usuario en este momento? Claro, la Dirección de Educación Vial y Defensa del Usuario, de hecho, tiene un departamento que es Defensa del Usuario, en donde puedes llamar a través del 311 y poner una denuncia, y también vía WhatsApp. Obviamente lo que evitamos es que la persona se coloque en una situación de riesgo cuando hace ese tipo de denuncias, pero que sí recurra a la institución para que se hagan el trabajo de ubicar o recibir cualquier necesidad que se tenga, ¿no? ¿Y qué tan frecuentes son ese tipo de denuncias, Osiris? Tenemos ahora un tema importante porque no estamos dando abasto de la cantidad de denuncias que existen. De hecho, en ese WhatsApp o en ese departamento no solamente se reciben denuncias, también necesidades de la comunidad como las líneas de seguridad del paso peatonal, semáforos, quejas por una tarifa superior a la permitida, fuera de ruta. También se trabaja el tema de los corazones azules cuando alguien los necesita. Es un trabajo importante, la verdad es que sí estamos algo abrumados con la cantidad de necesidades que tiene la sociedad, pero la idea es poder abordarlas todas, ¿no? Poder trabajar con todo el mundo porque realmente es el enlace de la institución con la sociedad civil. Hoy acompañamos también a quienes prestan este servicio y la tarea ha estado en manos desde muy temprano con Darío Fernández, quien abordó un taxi y sigue el recorrido y conversa precisamente con los taxistas, porque es un ser humano también el que está allí detrás de ese volante. ¿Por dónde vas, Darío? ¿Y qué te han contado hasta este momento sobre sus experiencias y la visión que ellos tienen de poder escoger mejor a quién va a prestar este servicio en el país? Así mismo es, Castalia, seguimos en este recorrido por la ruta de taxis Urracá aquí en Pedregal y vamos a conversar con Omar López, dirigente transportista, también taxista, pero déjeme primero ponerme el cinturón para dar el ejemplo mientras conversamos entonces también con el señor Omar. Señor Omar, todo en torno pues a los últimos hechos de violencia que se han generado, en el que se han visto involucrados transportistas, sobre todo del sector selectivo, pero ¿qué se está haciendo desde las concesionarias, desde las piqueras, para perfilar, digamos, mejor a las personas que van a conducir un taxi? Que cuando yo dejo a mi familiar o voy yo a ser pasajero me sienta confiado. ¿Qué se está haciendo en esa materia desde las piqueras? Bueno, sí, antes que nada te agradezco la oportunidad que le brinda al sector transporte de poder expresar a la ciudadanía en materia de transporte, en materia de educación vial, qué es lo que vienen haciendo las diferentes organizaciones de transporte a nivel nacional. Primero que, como lo establecí en un medio televisivo, que todos los esfuerzos por el reordenamiento, tanto con la autoridad del tránsito y los transportistas, fracasaron después del hecho lamentable que se dio entre transportistas, donde uno falleció. Pero el día de ayer sostuvimos una reunión con la licenciada Osiris, encargada del Departamento de Educación Vial, donde le exigíamos a la autoridad del tránsito que por favor, ya es necesario el reordenamiento, pero serio. También le dimos recomendaciones, entre estas, los seminarios, entre estas, que Sertracen, antes de emitir una licencia de transporte público, que tome los correctivos correspondientes. ¿Cómo es posible que Sertracen emita una licencia a un transportista y haga la prueba en un simulador? Consideramos que eso no es aceptable, es inadecuado, y esperemos que las reuniones que se dan con la autoridad del tránsito brinden buenos frutos, porque es el pueblo panameño el que estamos transportando en estos vehículos. Se le pide récord policivo, se le hace antidoping, ¿qué trabajo se hace desde las concesionarias con los mismos transportistas? Bien, al momento de tú reasignar un certificado de operación, transferirlo, que es lo que dice el decreto 543, nosotros tomamos las adecuaciones correspondientes. ¿A quién le vamos a dar ese vehículo? Tienen que venir las dos personas a la concesionaria a firmar la documentación. Lo que no vemos prudente, y hacemos el llamado nuevamente al ente regulador y fiscalizador, es que por favor, ellos, en el tiempo de antes, pasado, épocas pasadas, nosotros, al momento de que se emitía una licencia profesional, los transportistas dábamos una carta a la concesionaria donde aceptamos si la persona era conveniente que se le diera una licencia para optar por un vehículo profesional, porque conlleva mucha responsabilidad. Pero entraron a la plataforma, se modifica la ley y que establece que una persona con 2 años podía sacar una licencia. La cantidad de jóvenes con 20 años con licencia manejando bus, coaster, vehículos interprovinciales es delicado. Hoy en día no tenemos conocimiento a cuántas personas se le dan licencias profesionales, y esa es una de las deficiencias que tenemos. Y mucho tiene que ver el departamento que maneja hoy en día la licenciada Osiris Catracos, que sostuvimos una reunión y mira, algo más importante y relevante. El día de hoy se va a sostener una reunión con el sector turismo, con el sector de la ruta interna,
porque si no comenzamos a reordenar el sistema dentro de la autoridad del tránsito, no vamos a poder ordenar el sistema operativo en la calle y no vamos a poder brindar un buen servicio a los usuarios. Y lo que no queremos es que se dé un hecho como que se dio lamentable en el aeropuerto, en los puertos, en un cóster. Ya llegó el momento de reordenarnos. El sector estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios, estamos dispuestos a sacar las malas unidades del sector. Crean lo que no es de ahora, yo vengo por años, vamos a reordenarnos, vamos a hacer los correctivos. El ente regulador y fiscalizador tiene que también darle un apoyo por parte del gobierno, porque no cuentan con lo suficiente para que sea esto en materia vial. Ahora, siempre en las calles la gente comenta, bueno, existe el no voy, existe a veces un maltrato por parte de los taxistas, de algunos taxistas, no hay que decir que son todos, pero ¿cuáles son los correctivos que se aplican, por ejemplo, entre ustedes sobre todo? Bien, nosotros estuvimos exponiéndole en reunión que se sostuvo entre la Cámara Nacional y la Autoridad del Tránsito el abuso policial. Mire, la policía de tránsito, Dirección de Operaciones de Tránsito, tiene que ser una policía preventiva, no ejecutadora como lo es. Entonces, si no se hacen los correctivos son muchos factores. No solamente tiene que ver la Autoridad de Tránsito, aquí el Ministerio de Gobierno y Justicia tiene mucho que ver porque existe una partida establecida en las leyes de transporte donde se le hace seminario a los transportistas. En el tema que usted me está estableciendo, yo creo que hasta que no se haga una alianza, no solamente la que hemos mantenido, porque se ha hecho un trabajo, no vamos a decir que no, se ha hecho un trabajo, pero no ha sido suficiente. Y el trabajo que se venía haciendo con el hecho que se dio, totalmente fracasamos y tenemos que retomar nuevamente las acciones para poder que no sean este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, amigos televidentes. Palabras de Omar López, dirigente transportista. Palabras sobre todo haciendo ese llamado de atención a la autoridad del tránsito y también a la policía del tránsito para que sea más preventiva y que también, bueno, explicándonos un poco cuál es el perfilamiento de cada uno de estos palancas o conductores de taxi para que a la hora de que usted aborde un taxi se sienta más tranquilo. Incluso también le doy algunos tips que yo utilizo, que el taxi esté rotulado, que la persona esté uniformada y que utilice usted siempre las mismas rutas o piqueras de confianza que puede usted llamar para que se sienta más seguro a la hora de abordar un taxi. Así que es la información por ahora y seguimos con más adelante. Darío Fernández Guerra, TVN Noticias. Gracias, Darío. Es la posición del dirigente de la Cámara de Transporte. Osiris, señala el señor Omar que se reunieron con ustedes y que una de las cosas puntuales, ya ha dicho que les manifestaron en esa reunión, es uno, que hay que verificar la forma en que se otorgan las licencias. Sí. Habla un poco del tema de la prueba final con simuladores en Cetracen, que dice no debe ser un simulador, sino que se le debe hacer la prueba si realmente tiene la capacidad para manejar. Y un poco ha señalado que es necesario revisar la edad. Yo no sé, al final, ese debate lo hemos hecho, si la edad de una persona le da la expertise, pero sobre todo la madurez, sí, para asumir con responsabilidad un trabajo tan importante como es transportar a una persona y garantizar su seguridad llevándola de un sitio a otro. Yo no sé si la edad tiene que ver con eso, pero esos son al menos los... Y otra cosa que ha señalado, y reitero, hay un cuestionamiento a la policía y al tránsito, sí, porque son agentes que consideran son muy represivos, no preventivos, y yo le voy a decir, yo he visto policías detrás escondidos para poner una boleta. Entonces eso es como una denuncia recurrente. En ese sentido, ¿en qué puntos en común tienen estos momentos para poder enfrentar este problema? Bueno, yo creo que para empezar hay que reconocer ciertas cosas. De hecho, cuando llegamos a la Dirección de Educación Vial y Defensa del Usuario de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, encontramos un poco caos, ¿no? De hecho, que me gustaría compartirle a las personas que nos escuchan que una de las cosas que había pasado es que, por ejemplo, las escuelas de manejo no habían sido supervisadas o inspeccionadas a lo largo de 5 años. Y eso es lo que busca al final, lo que se resulta al final es mucha relajación. Sí, había algo de caos, pero yo creo que también que las personas que estamos actualmente en la institución estamos muy conscientes de la cuota de responsabilidad que nos corresponde y del trabajo inmenso que hay que hacer cuando encuentras una casa un poco en desorden, ¿cierto? Entonces, sí, hay cosas que él menciona que son verídicas. De hecho, la reunión sí se dio ayer y acordamos que efectivamente cada quien tiene que hacer una parte. Ahora voy al tema del perfil del taxista. De hecho, una de las cosas que hablamos con ellos ayer fue precisamente que el taxista tiene una cuota de responsabilidad y paralela
aparte de la autoridad, también la tienen las escuelas de manejo, porque cuando hablas de los simuladores es porque ese es el último paso para optar por la licencia de conducir. Ya tiene que haber pasado por la escuela. Oh, sí, y de hecho el resuelto 380, que regula las escuelas de manejo, lo que indica es que las personas deben tomar una capacitación de 20 horas teóricas y 16 prácticas. Entonces, para poder optar por la licencia E1, que es la de taxi, tienes que haber pasado por ese proceso. Es decir, el simulador es el último paso. Ya debiste haber estado 16 horas en la calle, aunque se discutía que era la hora educativa, no de 60 minutos, sino de 45 e incluso de 35. Lo importante es preguntar, o sea, ¿lo están haciendo? ¿Estamos capacitando a las personas esas 20 horas teóricas, 16 horas prácticas, para poder entonces terminar ese proceso? Bien, y por otra parte yo decía, al final hay que tomar en cuenta que son seres humanos que están atrás. Claro. Sometidos al estrés que se someten todos los conductores en este país. O sea, ¿qué seguimiento se le da a esa persona que tiene que cargar con los problemas que comúnmente carga cualquier ser humano en esta ciudad? Pero encima de eso tiene la cantidad de taxis que hay, la pelea que hay entre ellos, la pelea con los sistemas y plataformas, que la gasolina está cara, que no ha hecho tantas carreras y que no alcanza a acumular el dinero para pagar el día y cuánto se queda. Claro. La violencia en el manejo. Sí. O sea, ¿qué seguimiento se da, qué apoyo se le da a ese conductor? Porque, bueno, hay que hablar de las dos caras de la moneda. Sí. ¿Qué seguimiento y apoyo se le da a ese conductor? Claro, y aquí volvemos al tema de la parte humana. La idea no es crear ningún conflicto o mantener un conflicto con la institución. La parte humana es que a nosotros, de hecho, nos corresponde en el Departamento de Educación Vial capacitar a estas personas. Lo que estamos trabajando es el convenio con INADE para poder hacer una capacitación integral a todos los transportistas, no solamente a los taxis, por cierto, porque la ley nos obliga a hacer capacitaciones para los transportistas de transporte público colectivo. Y a ellos también, o sea, la idea de hacer la capacitación con el transportista de taxi, del selectivo, es también que ellos tengan recursos, tengan insumos para poder hacer su trabajo, que ellos sepan sacar un presupuesto, que sepan que tienen que trabajar inteligencia emocional porque su trabajo es extremadamente estresante. Entonces deben tener ese recurso. Y a nosotros nos corresponde ser facilitadores y poder que ellos entonces puedan ejercer en nuestras calles de una forma pues mejor de lo que se está haciendo. Y hay una parte que, porque esto es transportes, el transporte, la autoridad y el usuario. Sí. ¿Qué debe hacer el usuario? Yo decía, ¿dónde recurre para presentar denuncias? Sí. Pero también hay medidas de seguridad que el usuario tiene que adoptar. Y recientemente una persona cercana me contó, es que yo abordé una vez un taxi y al taxi de repente lo detuvieron, era una autoridad de la policía, detienen el taxi y le dicen, bájese del taxi, que es como usted se va a montar ese taxi no tiene ni placa. O sea, y eso me imagino que hay un montón de usuarios que están simplemente meten la mano, pero no tenemos esa cultura de verificar si tenemos una piquera de confianza o algún taxista de confianza, o saber al menos, si identificar si un número es correcto o no, o si tiene placa o no, como le pasó a esta persona. Claro, es que por eso existe la autoridad, o sea, hay que ser una contraparte. Ellos son la parte, nosotros la contraparte. Ellos se les ocurre hacer ese tipo de cosas, a nosotros nos corresponde prevenir, evitar. Quizás esta tendencia de la tecnología para tener cámaras, otros recursos para que podamos supervisar a todo el mundo, porque realmente es un desafío, es importante. Ahora, ¿qué recomendaciones le damos a la persona usuaria? Que sí, que esté más atento, más alerta a su entorno, a dónde se sube, qué sé yo, y siempre mantener la comunicación con sus familiares. Es importante también que la gente sepa dónde estás, a qué hora llegaste, hacia dónde vas. Eso también es importante. Vaya, el 311, el Departamento de Defensa del Usuario, está también pendiente a recibir ese tipo de denuncias. Bueno, pero también nos toca también hacer la parte a la sociedad civil, ¿no? Quiero agradecerle a Osiris Gratacous, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre es la Dirección de Educación Vial de la TT. Gracias por estar con nosotros y compartir este tema. Estaremos muy pendientes del resto de los acercamientos, las capacitaciones que deben iniciar cuando culminen estos acuerdos. Sí, gracias. 7 de la mañana, 8 minutos. Gracias, Osiris. Como